Queridos amigos, queridas amigas, es un gusto estar con ustedes acá, después de haber tenido la oportunidad, el gusto de conocerlos anoche en una cena que después nos permitió conocernos un poco más, incluso en temas que tienen que ver con la vida diaria, con el arte, con la música. Qué gusto haber compartido con ustedes anoche esta cena. Señora Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Señor Hirofumi Nakasone, en representación del señor Yasuhiro Nakasone, presidente honorario del Foro Parlamentario Asia-Pacífico. Señora Branwen Bishop, presidenta de la Cámara de Representantes de Australia. Señor Abu Sahar Ujan, presidente del Senado de Malasia. Señoras y señores jefes de las delegaciones de Camboya, Canadá, Chile, República de Corea, Japón, México, Federación de Estados de Micronesia, Nueva Zelanda, Rusia, Singapur, China, Vietnam, Indonesia. Señoras y señores miembros de las delegaciones participantes de la 23ª reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, señores y señoras asambleístas de la República del Ecuador, autoridades aquí presentes, queridos amigos, el potencial de una relación más cercana y dinámica entre los países que conformamos la cuenca del Pacífico, a través de mecanismos más profundos, estables y consolidados de cooperación, será el tema de mi disertación de hoy. Asimismo, también quiero ofrecer una serie de reflexiones sobre las experiencias de nuestro país en política exterior en los últimos años y de nuestra región. El Ecuador, nuestro país, nuestro gobierno concibe la política exterior como una herramienta privilegiada para crear las condiciones idóneas para una cooperación al servicio de los pueblos y también para la transformación de un orden internacional que justamente contribuya a materializar esa cooperación basada en la solidaridad, el respeto a la soberanía de los estados y los pueblos y que procure el mutuo beneficio. El Ecuador no percibe al Pacífico como una barrera o un límite que nos separa de Asia y Oceanía, sino más bien como un espacio común que compartimos, del que nos nutrimos y cuyo potencial debemos desarrollar en busca del beneficio colectivo de nuestros países y nuestros pueblos. El Pacífico, entendido y construido como esa área de encuentro y de fortalecimiento común, será la zona económica más importante del mundo en términos económicos y comerciales en la próxima década. Los países limítrofes con el Gran Océano albergan aproximadamente la mitad de la población mundial, el 57% del comercio mundial, y estas cifras no harán sino crecer en los años y décadas venideras. Desde el punto de vista geopolítico, el mundo gobernado por la oposición destructiva entre los dos bloques surgidos de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, dio paso en la última década del siglo pasado a un mundo unipolar, gobernado por el poder hegemónico de una única potencia, sin parangón en el grado de desarrollo económico, científico, militar y político. Sin embargo, el mundo posterior al llamado fin de la historia, tal y como lo soñaron los falsos profetas liberales, se perfila ahora como un conglomerado de fuerzas fragmentadas,
pero suficientemente importantes como para generar nuevas dinámicas regionales. Un mundo complejo y cambiante, donde la lógica del conflicto, aún vigente, se canaliza a través de formas nuevas de conciliar intereses y movilizar recursos, tanto por parte de los estados como actores individuales, como de los nuevos bloques políticos y económicos surgidos en las últimas 2 décadas. Un punto de coincidencia extremadamente importante entre los países que formamos el Foro Asia-Pacífico es la necesidad de adaptar las instituciones de gobernanza mundial a las nuevas realidades políticas, económicas y sociales de nuestro mundo. Todavía hoy, la institución central del orden multilateral por autonomacia, las Naciones Unidas, y en particular el Consejo de Seguridad, sigue funcionando de forma cerrada, imperfecta y viciada, impermeable a un reparto más equilibrado y democrático del poder y de la palabra entre países y regiones. El Ecuador incluyó hace años la reforma del sistema multilateral como una de sus prioridades de política exterior. Y esa prioridad solo se vuelve más acuciante y más imprescindible con el tiempo. Una posible reforma plenamente consecuente con lo expuesto más arriba sería dotar de participación plena a las regiones del mundo y no a los países en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por supuesto, eliminar el derecho de veto con que se invistieron los países ganadores de la conflagración global más cruenta de la historia. Qué hermoso sería tener un Consejo de Seguridad en donde no tengan veto los 5 países que lo tienen ahora, sino en donde se discuta de manera respetuosa los temas fundamentales de la seguridad, de la paz, de la concordia en el mundo, entre la Unión Europea, la Unión Africana, la Unión de Países Asiáticos, la Unión de Países de Norteamérica, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión Euroasiática. Qué distinto sería, qué respetuoso y qué democrático sería un Consejo de Seguridad en esas condiciones distintas. Cuando los héroes de las independencias en nuestra América quisieron construir una identidad latinoamericana hacia adentro, a partir de una visión patriótica, se encontraron entonces con una fuerza centrífuga que fragmentó y debilitó a la región latinoamericana y cuya tendencia atomizadora apenas hemos comenzado a revertir desde hace unos pocos años. Ahora podemos decir que el éxito de esta reversión, es decir, el avance de los procesos de integración en América Latina y el Caribe, se ha convertido en la condición necesaria, aunque quizá no suficiente, para garantizar el desarrollo cabal de nuestros pueblos y, por tanto, aún sigue resultando imperativo para nuestro futuro construir una identidad común genuinamente americana. Consolidar ahora este vendaval de identidad compartida en nuestro continente es vital. Pero para consolidarlo, no solo se requiere de iniciativas hacia el interior de la región, sino que debe generarse también una interlocución común hacia el exterior. Porque, como decía el filósofo francés Jacques Derrida, la identidad se construye sobre todo en el exterior constitutivo, en las fronteras del uno, es decir, en la relación con el otro diferente,
y no tanto con el igual. Si bien los organismos e instituciones establecidas del orden multilateral son ámbitos sujetos a reforma y modificación, el orden internacional, no es el único camino, el orden multilateral, perdón, no es el único camino para conseguir un diálogo político de alto nivel. El desarrollo de las dinámicas de integración regional, en particular en la región latinoamericana y caribeña, han configurado un grado de interlocución situado entre lo bilateral y lo multilateral, esto es, el nivel birregional. En este sentido, el año 2014 ha sido prolijo en iniciativas que desde Sudamérica o Latinoamérica y el Caribe nos han acercado a otras regiones y países que acumulan un peso político creciente. El primer encuentro entre UNASUR y los países que conforman el BRICS, ocurrido en julio pasado en Brasilia, o el Foro CELAC-China, constituido en la Cumbre de La Habana en el año 2014. Los encuentros entre CELAC con Rusia, por un lado, con India, por otro lado, hace apenas 4 meses en Nueva York, son algunos de los ejemplos de una nueva relación basada en la cooperación y en la búsqueda activa de complementariedades. Estas nuevas iniciativas complementan a otras ya existentes, como el propio foro parlamentario que hoy nos reúne, y avanzan en la construcción de un mundo efectivamente multipolar. El año 2014 se cerró con un hito histórico para nuestro país y para la región suramericana: la inauguración de la sede permanente de la Secretaría General de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, en Quito, que potencia a este mecanismo de integración social, política, económica y comercial, que en apenas 6 años de existencia se ha constituido en la referencia suramericana a la hora de articular una coordinación efectiva de políticas públicas entre los países de la región. La presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que el Ecuador asumirá a finales de enero durante todo el año 2015, pondrá a nuestro país a la vanguardia de la integración de América Latina y el Caribe. Asumiremos la enorme responsabilidad de conducir el sueño de unidad y emancipación de nuestros libertadores, de los pueblos originarios, afros y montubios, y los proyectos colectivos de transformación hacia lo que llamamos una patria grande, de unidad, paz, solidaridad y prosperidad. Asimismo, Ecuador será el anfitrión de la cumbre África-América del Sur, denominada ASA, en los primeros meses del año 2016, lo cual contribuirá de forma sustantiva a fortalecer el diálogo birregional entre nuestras regiones. Y quiero agregar adicionalmente el hecho de que también en el año 2016 el Ecuador será la sede de la Cumbre Mundial de Hábitat 3, que se desarrolla cada 20 años en el mundo para tratar los temas justamente de las urbes, del desarrollo urbanístico y de la vida de los pueblos en las ciudades en el mundo. Todos estos esfuerzos se engloban en 2 líneas transversales de política exterior que ahora deben ser prioritarios para la región y para el mundo. En primer lugar, el fomento del diálogo y la relación interregionales, que es una de las claves para avanzar en la coordinación de políticas públicas en la escala que exigen las actuales realidades geopolíticas. Y la segunda línea transversal es el fomento de una cooperación sur-sur o de una cooperación norte-sur, pero con distinto carácter. Este ámbito es extremadamente importante, no solo para eliminar dependencias y direccionamientos de la política interna
por parte de los estados o las organizaciones donantes hacia los estados menos desarrollados, receptores de la ayuda en cooperación, sino también porque ayuda a consolidar una lógica de cooperación basada en la identificación autónoma de las propias necesidades de los estados y de los pueblos y en el intercambio solidario de recursos, experiencias y saberes entre estados del sur. Nuestra región está orientando sus prioridades de cooperación hacia los sectores de la ciencia, la formación superior del talento humano, la adquisición de tecnología y la promoción de la innovación. Y ese es el camino correcto. El desarrollo de estas capacidades es un factor crítico para incorporar al conjunto de la sociedad en una dinámica de progreso integral, cuyas sinergias permitan a los sectores productivos de nuestro país insertarse en las cadenas productivas regionales e internacionales, incorporando procesos y productos de mayor valor agregado. Todo ello es fundamental para superar la lógica primario exportadora y el extractivismo como motores de crecimiento económico que durante mucho tiempo ha señalado a nuestros países. Por otro lado, la puesta a disposición de nuevas herramientas productivas, como por ejemplo las tecnologías de la información y la comunicación llamadas TICs, permite la incorporación de sectores económicos tradicionales, como los actores de la economía popular y solidaria, o sectores cuya presencia en el tejido productivo necesita del apoyo del Estado, como las pequeñas y medianas empresas. Un excelente ejemplo de las posibilidades que nos brinda este nuevo tipo de cooperación es la creación del Centro Virtual Birregional para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas en el marco del Foro de Cooperación Asia del Este América Latina, FOCALAE, que brindará capacitación virtual y acceso a la información sobre relaciones comerciales y dinámicas de mercado a pequeños y medianos empresarios de ambas regiones. En esta lógica, otras iniciativas de cooperación basadas en la creación de redes de conocimiento, el intercambio docente en las áreas de investigación, ciencia y tecnología son de una importancia medular. El Ecuador apoya, y nuestra región apoya, la creación de la Red Universitaria, un proyecto desarrollado en el marco de este Foro de Cooperación Asia del Este, América Latina, y que deberá aprobarse en este año 2015. El desarrollo de las relaciones comerciales y económicas es otro ámbito clave para aprovechar el potencial de una relación más intensa y estrecha entre los países limítrofes con el Pacífico. Si hay una condición absolutamente necesaria para posibilitar un mayor volumen de intercambio comercial y financiero más profundo entre América Latina y el Caribe y el Asia del Pacífico, esa es sin duda el avance en la conectividad, entendida esta en sentido amplio. El déficit en infraestructuras en nuestra región es aún muy pronunciado y ante la evidencia de que ningún actor privado podrá movilizar los recursos necesarios para la construcción de autopistas, la apertura de líneas aéreas o marítimas de pasajeros o de carga, o la construcción de redes de fibra óptica para el envío de datos y otros elementos de la infraestructura como puertos, aeropuertos, corresponde a los estados y a las instancias supranacionales hacer o complementar este esfuerzo junto con el esfuerzo de la iniciativa privada. La reciente cumbre CELAC-China, celebrada la semana pasada en Beijing, supuso un importantísimo impulso para concretar esos avances
Y qué bueno que otras cumbres, que otros diálogos birregionales puedan también favorecer este objetivo. Allí, en esta cumbre CELAC-China, China comprometió una inversión de 250.000 millones de dólares destinados a proyectos de inversión y de infraestructura en los próximos 10 años, así como un crédito especial para infraestructuras de más de 10.000 millones de dólares en la región. Estas son cantidades que pueden parecer altas para pequeños países como los nuestros, pero que son todavía altamente insuficientes para las necesidades de desarrollo de infraestructura y conectividad, fundamental para poder impulsar el otro tipo de relacionamiento que es el comercial y el financiero. De forma complementaria, es necesaria la concreción de mecanismos alternativos de acceso al financiamiento internacional, la llamada nueva arquitectura financiera internacional. Desde las crisis financieras del capitalismo que desde los años 90 impactaron a nuestras economías con especial virulencia, vimos necesaria la institucionalización de prácticas y organismos que permitieran un acceso suficiente al crédito, en particular al crédito productivo y de infraestructura. Hoy en día, en Sudamérica, la puesta en marcha del Banco del Sur está más cerca que nunca. Asimismo, continuamos avanzando hacia la constitución de un fondo de reservas para la estabilización de nuestras economías. Dichas iniciativas, junto al SUCRE, que es el Sistema Unificado de Compensación Regional de Pagos, constituyen la base de la nueva arquitectura financiera regional que hemos decidido emprender en América Latina y el Caribe. Pero iniciativas similares desarrolladas en el seno de los países que forman parte de los BRICS, como el Banco y el Fondo de Reserva de los BRICS, muestran un alto grado de similitud y potencial complementariedad con los instrumentos creados en nuestra región y son un paso importante hacia la soberanía financiera y la ruptura de la dependencia de ciertas instituciones financieras internacionales, especialmente de las surgidas de Bretton Woods, que en muchos casos no han sido útiles, no han sido favorables para el desarrollo efectivo de nuestras sociedades. Esa cadena de dependencia que en la región latinoamericana y caribeña, así como en otras muchas regiones del mundo, estuvo alimentada por la vigencia de los tratados bilaterales de protección de inversión, hoy se mantiene vigente gracias a un sistema internacional de inversiones que no fue construido para la consecución de un beneficio equilibrado entre partes inversoras y partes receptoras de la inversión extranjera. En la década de los años 90, el Ecuador, por ejemplo, firmó 26 tratados bilaterales de inversión, entonces considerados como un marco jurídico que proporcionaba al país el financiamiento necesario para acometer proyectos de inversión y que permitía a los inversores privados obtener rendimientos adecuados por su capital. Pero después de haber sufrido algunas consecuencias negativas de tales marcos de regulación, por ejemplo, demandas arbitrales por supuestos incumplimientos de nuestro país, el Ecuador ha puesto en marcha un proceso para la realización de una auditoría integral de los tratados bilaterales de inversión firmados hasta la fecha. Sus resultados, que se conocerán en pocas semanas, determinarán hasta qué punto la firma de dichos tratados ha resultado beneficiosa u onerosa para el país. Pero independientemente de los resultados de esta auditoría, el gobierno del Ecuador ha determinado la profunda injusticia, la perversión intrínseca del sistema internacional de protección de inversiones. Los centros de arbitraje para la resolución de controversias, lamentablemente, usualmente están ubicados en los centros financieros del mundo desarrollado, lamentablemente, decía, en muchas ocasiones, en su mayor parte, se constituyen en foros de injusticia
e indefensión para los estados del sur y son el soporte que sostiene una expoliación continuada de recursos por parte de ciertas empresas transnacionales. La experiencia del Ecuador en este sentido es traumática y costosa. Al aberrante fallo emanado del CIADI en el caso Occidental contra el Ecuador, por el cual el Ecuador deberá pagar a una empresa incumplidora de un acuerdo de explotación petrolera una elevadísima cantidad de dinero, se suma un proceso arbitral impulsado por Chevron Texaco contra el Estado ecuatoriano y que ha iniciado con vicios de ilegalidad manifiesta, increíbles. Este caso es especialmente sangrante teniendo en cuenta que durante casi 3 décadas Chevron Texaco provocó el mayor desastre ambiental de la historia mundial, que además, lejos de ser accidental, porque no fue accidental, fue provocado a sabiendas, ya que la compañía utilizó tecnología obsoleta solamente por ahorrar unos cuantos recursos y aumentar el resultado de su estado de pérdidas y ganancias. 20 años después de que los grupos de afectados plantearan su demanda, de los afectados ecuatorianos, de las poblaciones, y ya con una condena infirme contra Chevron Texaco, la compañía se niega a asumir su responsabilidad y se rehúsa a pagar los 9.500 millones de dólares estipulados en la condena y pretende, a través de un juicio ilegal, que sean los ciudadanos ecuatorianos los que paguen la contaminación provocada por ellos. Este es un problema de escala mundial que afecta a un buen número de países en desarrollo, privados de una capacidad suficiente para poder defenderse en las instancias de arbitraje trucadas, se ven obligados a despachar o a pagar compensaciones millonarias para evitar males mayores, o sea, ser considerados como parias y verse fuera del acceso a los mercados financieros internacionales o a las inversiones privadas de actores económicos del norte. Por eso es necesaria la construcción de un sistema más justo y equitativo. Esa construcción debe basarse en una nueva relación entre el capital transnacional y los estados que permita una distribución equilibrada de los beneficios de la inversión extranjera entre inversores y estados del sur. Una herramienta importante para lograr una efectiva coordinación entre países en desarrollo es el Observatorio del Sur. Este organismo, que está creándose, emanado de la Conferencia de Estados Afectados por Intereses Transnacionales, tiene por objetivo proporcionar el conocimiento específico y la experticia legal y técnica para permitir a los estados no solo acometer con mayores garantías su propia defensa legal, sino tomar decisiones adecuadas respecto a la firma de tratados bilaterales de protección de inversiones, decisiones de inversión y modalidades de contratación para, por ejemplo, la explotación de sus recursos naturales. La dolorosa experiencia de Chevron Texaco en nuestro país y su huella de muerte y destrucción en el Ecuador es testimonio de una falencia grave en los sistemas regionales y universal de protección de los derechos humanos. Mientras que normalmente son los estados los actores sujetos a escrutinio por parte de dichas instancias de protección y protección de los derechos humanos, algunos de los violadores más severos de dichos derechos son precisamente algunas empresas transnacionales. Para revertir a esta odiosa situación de impunidad, el Ecuador ha promovido la aprobación en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra de un instrumento jurídico vinculante que atribuya responsabilidades a empresas transnacionales en el caso de que éstas violen derechos humanos en el ejercicio de su desempeño. Dicho proceso, que fue acompañado por un amplísimo acuerdo de los países del sur, contó también con el apoyo de 500 organizaciones no gubernamentales que luchan por la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo. Qué bueno sería que podamos en este foro tratar este tema, la necesidad
de tener un instrumento vinculante a nivel mundial entre derechos humanos y empresas transnacionales. Sobre esto se ha discutido muchos años en las Naciones Unidas, pero nunca fue posible ni siquiera acordar, discutir el tema. No fue posible acordar, elaborar un documento. No es que el documento esté listo ya, pero al menos se ha acordado elaborarlo. Y ahora habrá una larga discusión a ver cuál es su contenido final. Pero les quiero animar a los amigos parlamentarios del mundo que están acá a que todos nos pongamos en esa preocupación. Ciertamente que hay que preocuparse por las garantías para los inversores, pero más tenemos que preocuparnos por la garantía de los derechos humanos. Los seres humanos deben estar por encima del capital. Es quizá en el ámbito de los derechos humanos donde el Ecuador en el contexto regional y global ha hecho los avances más significativos. Y yo diría la región latinoamericana y caribeña, así como los países del Foro Asia-Pacífico que están aquí representados. ¿Cuántos avances notables hemos logrado en temas de derechos humanos? No solo en su protección efectiva, sino en la promoción de un sistema económico, social y cultural respetuoso de dichos derechos, centrado en la promoción de los derechos, además de los derechos individuales y tradicionales, en los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Hoy hemos avanzado de manera fundamental en la erradicación definitiva de la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país, pero también en la eliminación del analfabetismo, en la disminución de la mortalidad materno-infantil. Los indicadores de desarrollo humano son los resultados tangibles de una opción clara por una cultura de defensa de la vida, de la asignación de recursos a proveer a la ciudadanía de los servicios públicos básicos necesarios para tener una vida digna y desarrollar plenamente sus capacidades. En el caso de nuestro país hemos tenido la circunstancia de que durante mucho tiempo, en la época neoliberal que se vivía en el Ecuador, millones de ecuatorianos, especialmente en la crisis del 1999, estimamos que más de 2 o 3 millones de ecuatorianos huyeron del país para encontrar mejores posibilidades de vida. Ahora están retornando, y no solamente eso, sino que hermanos de los países vecinos están viniendo a nuestro país porque encuentran mejores condiciones de vida y también de respeto a los derechos humanos. Qué bueno que vayamos avanzando en este sentido. En el ámbito de la promoción de los derechos humanos, la movilidad humana internacional ocupa un lugar predominante en el ámbito de la política exterior ecuatoriana. Y sobre esto nosotros queremos decir algo y llamar especialmente a los países que no se han comprometido respecto al tema de la migración. Hay varios acuerdos internacionales, convenios internacionales que han sido suscritos en el contexto de las Naciones Unidas, particularmente uno que hace referencia al derecho de los trabajadores migrantes y sus familias. Casi todos los países del sur hemos firmado estos convenios. Sin embargo, muchos países del norte no lo han hecho y están dejando en una situación de indefensión jurídica internacional a los migrantes en el mundo. Migrantes que además contribuyen de manera fundamental para el desarrollo de las sociedades. Todos los grandes líderes mundiales hablan de eso. Acabamos de escuchar a la señora Merkel o escuchamos permanentemente al presidente de los Estados Unidos, Obama, y a todos los líderes mundiales del norte y del sur, hablando de las bondades de la migración. Sin embargo, no somos capaces, en muchos casos, de comprometernos suscribiendo y ratificando los convenios internacionales sobre los trabajadores migrantes y sus familias. Invitamos aquí a que también este foro pudiera hacer un llamado a los países para que ese compromiso no sea solamente un compromiso lírico, verbal, declarativo, sino que sea un compromiso efectivo, real, a través de
los convenios específicos y de las formas de proteger a los migrantes en el mundo. No hay ciudadano ilegal. Los seres humanos no somos ilegales. Algún ser humano puede estar en una situación migratoria irregular, pero todos los seres humanos somos legales y todos los seres humanos, por estar en esa condición, tenemos derecho y tenemos que ser respetados en nuestros derechos humanos. Ojalá haya un compromiso mundial respecto a este tema. Sin duda, algunos de los retos más complejos que afrontamos como sociedad global se contienen en las amenazas a la paz y a la seguridad regional y mundial. Debemos afrontar cotidianamente nuevas amenazas que se ciernen sobre nuestros estados y nuestros ciudadanos. Para ello, en ocasiones es preciso coordinar esfuerzos con otros países en aras de lograr la eficacia necesaria para contrarrestar las acciones de actores no estatales que plantean amenazas difusas. La región latinoamericana y el Caribe durante mucho tiempo tuvo sus capacidades de defensa subrogadas. En una renovada lógica de dominación, nuestros países se vieron sometidos a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, que inmersos en una disputa hegemónica con la Unión Soviética, idearon tras la Segunda Guerra Mundial un proyecto de seguridad hemisférica. Algunos de los mecanismos que surgieron en medio de ese proyecto no sirvieron a los fines de proporcionar seguridad y paz a nuestra región. Un buen ejemplo de esto fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o TIAR, un acuerdo promovido por los Estados Unidos para asegurar que cualquier país de la región pudiera asistir a otro que estuviera sometido a una amenaza externa. En la práctica, este instrumento no sirvió para estos fines. Antes bien, se convirtió en un mecanismo de control y de represión al servicio de un proyecto político e ideológico para nuestro continente. Nuestro país abandonó el TIAR en el año 2013 y muchos otros ya lo han hecho, y fue uno de los países que en el seno de UNASUR abogó decididamente por la creación de nuevas capacidades de defensa y seguridad bajo el control, ahora sí, de los pueblos y de los estados latinoamericanos y caribeños, y no al servicio de intereses hegemónicos. Esos esfuerzos se han traducido en la creación del Consejo Suramericano de Defensa en el seno de la UNASUR. Este consejo fue ideado como un ámbito de relación y diálogo entre los ejércitos y las instancias gubernamentales encargadas de las tareas de defensa y seguridad de los estados. Ahora, ejércitos que anteriormente estuvieron enfrentados coordinan sus estrategias para afrontar las amenazas comunes, lo que nos ha permitido generar una nueva confianza, que es la clave para la consolidación de la paz en la región. Asimismo, frente a la forma de actuar de muchos países y ejércitos del norte, se ha implantado una nueva metodología para transparentar el gasto militar en nuestra región, lo que impedirá que la guerra se convierta en un negocio, uno de los más macabros negocios, donde el rendimiento económico se alimenta del horror, la destrucción y la guerra. Qué bueno que ahora Latinoamérica es hoy precisamente una región de paz. Es un ejemplo de paz y de democracia en el mundo. No existen conflictos bélicos entre países o pueblos hermanos en nuestro continente. Lamentablemente, a diferencia de otros lugares en el mundo, en Siria, en el Oriente Medio, en Ucrania, en África Occidental, son tristes ejemplos donde la dinámica de la confrontación, la presión política y, en último término, la intervención militar externa se imponen como forma de resolver las disputas entre las partes. En muchas ocasiones sabemos que la intención de la intervención no es la resolución del conflicto, sino el control del territorio, la disposición de recursos naturales del país cuya soberanía se violenta. Lo hemos vivido en demasiadas ocasiones. Nuestros países, sin embargo, abogan por la resolución pacífica de esos conflictos, el respeto irrestricto al derecho internacional y a la soberanía de los estados y al fomento de una cultura del diálogo y de la paz. Consideramos que este es un logro fundamental de una dinámica de diálogo
de un verdadero multilateralismo, de un mundo donde exista un equilibrio entre los polos de poder. Nuestro país también es consciente de que la protección y la seguridad que proporcionamos a la ciudadanía y a nuestro Estado no debe ser a costa de las libertades y los derechos fundamentales de las personas. El Ecuador ha condenado firmemente los episodios de espionaje y los planes sistemáticos de vigilancia masiva contra la población mundial llevados a cabo por ciertos estados del norte. Ahora, después de la masacre ocurrida en París la semana pasada, que también hemos condenado y seguiremos condenando, y que constituyó un gravísimo atentado contra la libertad de expresión, renace el discurso que aboga por restringir la libertad y los derechos a cambio de mayor seguridad. La experiencia nos demuestra que este es un falso debate y no debemos permitir que una agenda basada en el control de las comunicaciones, la observación indiscriminada de los ámbitos privados de las personas, la violentación de su intimidad siga consolidándose. En ocasiones, las amenazas que confrontamos individualmente como estados o colectivamente como regiones no provienen de actores en sí, actores políticos, sociales, económicos o de grupos de actores organizados. Quizá la amenaza más temible para nuestra especie como tal es la que resulta de los devastadores efectos del cambio climático. Los países unidos por el Océano Pacífico tenemos en común la problemática que se deriva de los efectos del calentamiento global sobre los océanos. No solo los pequeños estados insulares están amenazados. Cualquier país con 1 kilómetro de costa podría verse amenazado por la subida del nivel del mar o por los cambios en la climatología con conocidos efectos catastróficos. De nuevo, una auténtica voluntad de afrontar el problema con decisión, sin la miopía de estar velando solo por los intereses particulares, es una condición necesaria para diseñar colectivamente las posibles soluciones a una problemática tan compleja. El resultado de la reciente reunión en Lima, si bien no respondió a las altas expectativas que se habían generado, supone un paso adelante que permite mirar con relativo optimismo la próxima cumbre de París, donde se juega gran parte del futuro de nuestro planeta. Este foro está obligado, está llamado a decir su opinión sobre el tema del cambio climático, pero otra vez, no solamente para decir su opinión, sino para exigir compromisos concretos de disminución de la contaminación, de financiamiento para solucionar el problema de la contaminación en el mundo entero, porque en esto no habrá países pobres y ricos, no habrá países hegemónicos y dependientes, no habrá países del norte y del sur, nos vamos todos. Y esta es una empresa, este es un cometido, este es un objetivo del mundo, y este foro también está destinado a discutir este importante tema. Para finalizar, queridas amigas, queridos amigos, los avances que se han materializado a través de la cooperación entre los países de la cuenca del Pacífico son múltiples, algunos de ellos muy importantes, pero queda mucho por hacer todavía. El potencial de dicha cooperación es inmenso y en su mayor parte aún pendiente de materializar. Los principios y anhelos que compartimos, el afán por proporcionar a nuestros pueblos y a las futuras generaciones un nivel de bienestar más elevado, unas condiciones de vida y la posibilidad de realización como seres humanos, como comunidades, es el horizonte que debe guiarnos. El Ecuador, este pequeño país que ustedes visitan y que los acoge con tanto cariño y entusiasmo, después de apenas 8 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, ha cambiado radicalmente. Hemos descubierto que los grandes problemas que aquejaban al país no eran problemas de índole técnica o económica, sino fundamentalmente política, de quién detenta el poder y en favor de quién se lo detenta. Es necesario tomar decisiones arriesgadas, es necesario reordenar las prioridades, poner al ser humano primero, dotar a nuestros estados
de las capacidades necesarias para proveer de forma estructural los servicios públicos que permitirán a los ciudadanos gozar de salud, educación, alimento, vivienda, recursos para producir, bienestar, para mejorar progresiva e irreversiblemente sus condiciones de vida, pero también para formar a nuestro talento humano con calidad y excelencia, para construir las infraestructuras que generan de manera estable conocimiento científico y tecnológico orientado al progreso, al desarrollo sostenible. Estamos prestos a compartir nuestras experiencias y especialmente a aprender de las suyas, queridos parlamentarios del mundo, y por ello celebramos la ocasión que hoy nos congrega. El camino que nos queda por delante es largo, pero con seguridad será en el mejor interés de nuestros pueblos. Muchísimas gracias por su atención. Hemos escuchado la conferencia magistral